Hacemos contacto en Santiago de Chile con Gloria Hood, exministra de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, consejera constitucional por la región metropolitana del país y presidenta del Partido Evolución Política. Bienvenida a NTN 24, exministra Hood. Muchas gracias y muchas gracias por estar con ustedes. ¿Qué le sorprendió de la jornada de ayer? Usted estuvo ahí. Tristemente yo veo algo diferente a la política tradicional del resto de América, al menos. Por ejemplo, la Guardia, el féretro escoltado por expresidentes de izquierda, derecha, da igual. Miembros de la oposición también ahí invitados y bien recibidos. Algo se habla de que se cultivó bien. Pasó algo muy bonito durante estos días, muy bonito. Yo tengo que decir, inesperado justamente por lo que mencionas, porque el ánimo de la política está bastante duro, confrontacional, y en esta ceremonia lo que hemos comentado entre algunos de nuestros círculos es: volvió la República, volvió lo institucional. Los presidentes, los expresidentes estuvieron ahí acompañando a su ex colega con mucho rigor, con mucha formalidad. Toda la ceremonia fue muy bonita, muy institucional, pero también estuvieron haciendo guardia ministros del actual gobierno, del cual nosotros somos oposición. Ayer al funeral fueron prácticamente todos los ministros. Y para qué decir el desborde de cariño ciudadano, que fue maravilloso, maravilloso. Creo que lo más lindo de todo ha sido ese cariño ciudadano tan espontáneo. Exministra Gloria, claro, faltan los peritajes, pero el relato de cómo se fue el expresidente habla mucho de cómo vivía, desprendido, primero el otro. Yo tuve la suerte y el honor de trabajar con él durante 8 años. Fui subsecretaria 4 años y 4 años ministra. Y nuestra relación era principalmente de trabajo, a pesar de que en 8 años uno desarrolla también un vínculo personal muy bueno, ¿no? Y yo siempre me sentí muy respaldada por él. Y él era una persona de decisiones rápidas, de mucho análisis, pero a las velocidades que ninguno de nosotros es capaz de alcanzar. Y probablemente eso también estuvo presente en el accidente. Todavía está en investigación, así que no podemos saber exactamente qué es lo que pasó, pero una de las versiones indica que él le habría dado instrucciones a los demás para saltar del helicóptero y poder salvarse, porque estaban muy cerca de la orilla del lago. De hecho, se salvaron, llegaron nadando a la orilla. Y él finalmente no pudo, no logró hacer lo mismo y falleció. Creo que eso lo muestra también a él en una faceta que a nosotros no nos extraña. Tengo que decir, los que trabajamos con él no nos extrañamos de eso. Y sí vemos que él estaba en un momento muy bueno. Era él muy feliz piloteando su helicóptero, muy feliz también en su casa del Lago Ranco, donde estaba más relajado siempre. Iba todos los veranos con toda la familia. Así que creo que dentro de toda la pena, eh, era como su mejor estado, su dinámica más propia, además de actividad. Él era un gran deportista, un gran entusiasta de la vida, y, y es una lástima haberlo perdido. Pero efectivamente eso refleja su forma de actuar y de ser. Allí está, usted lo conoció más allá de la política, que era como lo conocíamos quizá el resto en América. ¿Lo considera un privilegio? Él era una persona de una inteligencia extraordinaria. En eso, si usted le pregunta a cualquiera que haya trabajado con él o haya tenido alguna relación, lo primero que le va a decir es una persona de una inteligencia que supera todo lo que uno haya visto. De una rapidez mental increíble, memorizaba todos los números que uno le llevaba. Es impresionante, muy estudioso además. Y él se reía porque sabía que él tenía dificultad
para el desarrollo de los afectos, para expresar afectos, no para desarrollarlos, pero para expresarlos, y mucho menos dificultad en el lado técnico. Entonces él siempre hacía una broma, nos hacía a nosotros y decía, ustedes saben que uno tiene dos hemisferios en el cerebro, uno que es más riguroso, más objetivo, práctico, y el otro que es afectivo. Y ustedes saben que yo tengo más desarrollado el afectivo. Lo decía riéndose de sí mismo, porque todos sabíamos que no era así, que en realidad la relación nuestra era más en los contenidos, pero aún así fue muy emocionante, por ejemplo, ayer nos juntamos todos los que fuimos ministros y subsecretarios en sus dos administraciones, y todos con un cariño infinito. O sea, él lograba desarrollar ese vínculo y mantenerlo, aunque no era su como forma explícita como la del resto de la gente de manifestarlo. Pero él siempre nos apoyaba en todo. Tenía una lealtad con sus equipos que yo no la he visto en otras partes, en problemas grandes. Nunca buscaba culpables, siempre buscaba cómo salimos del problema. Y eso generó este vínculo afectivo y también la respuesta de la población con un cariño desbordado, realmente precioso, lo acompañaron, eran miles de personas, literalmente, que fueron a despedirse, lo despidieron las pergoleras, en la pérgola de las flores, le tiraban pétalos de flores, hasta el cementerio estaba lleno de gente despidiéndose. Sí lo veíamos con sus nietos, súper feliz, ya abocado a casa, pero lejos de renunciar a su gestión política o más bien a su vocación de demócrata. Encabezaba, exministra, un movimiento por defender la candidatura de María Corina Machado en Venezuela, ¿cierto? El nombre de la organización que él ayudó a crear y formó con expresidentes de la región no es casual y se llama la Fundación Democracia y Libertad. Son los dos ejes de su legado político. La defensa de la democracia a todo evento, y cuando él se enfrentó a una situación muy grave aquí en Chile, en que tenía la alternativa de usar la fuerza o el camino democrático, eligió con todos los costos el camino democrático y la libertad. Él era un liberal de tomo y lomo y yo por eso lo sentía también tan cercano a nuestro partido, que es de centro derecha liberal. Él era totalmente liberal, él quería que las personas desplegaran todo su proyecto de vida, sus talentos, sin que el Estado interviniera, sin que otros intervinieran. Y creo que eso lo marca. La democracia y la libertad son los dos ejes de su legado político y que a nosotros ahora nos toca resguardar. Pero efectivamente, por ejemplo, con María Corina, él estaba muy activo, defendiendo que ella tenga la oportunidad de competir en una elección libre, abierta y democrática. Una última pregunta, porque usted estuvo ayer ahí en las exequias, vio a los mineros ahí despidiéndolo. Mire, yo como mexicano y coahuilense en esa época me daba mucho coraje y tristeza que el presidente se rindió y dijo que ya no habría rescate de los 63 mineros en Pasta de Conchos. Se dieron los esfuerzos y acá en Chile sí ocurrió el milagro e impulsado por él, ¿no? Declaran con mucha, de manera muy contundente que le deben la vida al presidente. Y en cierta forma yo creo que es real y por eso fueron especialmente, porque cuando nadie creía que era posible sacar a 33 personas que estaban a 700 metros de profundidad y que no se sabía si estaban vivos o no, el único que se jugó y trajo maquinaria y buscó a los especialistas fue el presidente Piñera. Por supuesto, los equipos lo acompañaron una vez que la decisión estuvo tomada, pero la decisión racional indicaba que no era, que no había una lógica que indujera a insistir en la búsqueda. Y cuando él estaba así de convencido, no había quien lo moviera. Y él estaba muy convencido y él siempre dice, eso yo lo sentía de estómago, que estaban ahí, que había que sacarlo. Y, y eso fue una hazaña. De hecho, los mineros, que son 33, tienen un sitio de homenaje con 33 banderas
y ayer dijeron que van a instalar la bandera 34 en homenaje al presidente. El presidente hizo lo mismo con las vacunas en la pandemia. Antes que llegara el primer caso a Chile, él ya había encargado vacunas que todavía no existían, que se tenían que fabricar. Y él estuvo tan convencido que había que hacer eso para salvar la vida de miles de personas, que también fue una cosa que iba contra toda lógica. Todos los especialistas le decían si las vacunas se demoran 5 años en fabricarse. Y él compró la producción antes de que existieran. Así que era una persona muy excepcional. En realidad, uno ahora hace el repaso de estas cosas y son marcas muy, muy profundas que nos deja y una responsabilidad enorme por preservar ese legado y por seguir trabajando al ritmo que él nos impuso. La bandera número 34, exministra, reiterarle nuestro pésame y gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por el recuerdo al presidente, que fue una gran persona, gran demócrata, gran liberal, gran amante de su país, de América Latina. Yo creo que es una pérdida monumental. Pero justamente en homenaje a él es que tenemos que seguir trabajando con las direcciones que nos dejó, que están clarísimas.